Mi esposa trabajaba en turnos de noche 3 veces por semana. La seguí una noche. Condujo hasta una casa en las afueras donde tenía una segunda familia. Un hombre la saludó con un beso. Unos niños la llamaron mami. Tomé fotos. A la mañana siguiente, le entregué los papeles del divorcio en el desayuno. Se atragantó con el café. La cafetera gorgoteó a las 10:47 de la noche. Como siempre. Julia se movía por nuestra cocina como si hubiera hecho ese baile 1000 veces, y empezaba a darme cuenta de que así era. ¿Otro turno de noche? Pregunté desde el sofá, sin levantar la vista del plano de construcción extendido sobre mi regazo. El proyecto Hartwell me estaba consumiendo el cerebro, pero podía hacer varias cosas a la vez cuando se trataba de observar la rutina de mi esposa. Ya sabes cómo es en el hospital, dijo ella, sacando su uniforme médico de la secadora. La sala de emergencias nunca duerme. Había oído esa frase 3 veces por semana durante los últimos 7 años. Martes, jueves, sábado, como un reloj. Julia Lane, enfermera dedicada, sacrificando sus noches por el bien común, mientras su esposo contratista, Tom, se quedaba en casa cuidando una cerveza y preguntándose por qué nuestra cuenta bancaria nunca parecía coincidir con sus supuestas horas extras. Conduce con cuidado, le dije mientras agarraba sus llaves. Las mismas llaves que tintineaban contra el cuenco de cerámica junto a nuestra puerta principal. El mismo cuenco que su abuela le había dejado. El mismo cuenco que de alguna manera hacía que toda esta escena doméstica pareciera más real de lo que probablemente era. Me besó la frente, un beso rápido que olía a gel de baño de vainilla y a algo más que no pude identificar. Algo que no pertenecía a nuestra casa. Te quiero, susurró. Yo también te quiero. La puerta del garaje retumbó al cerrarse, y escuché su Honda Civic retroceder por nuestra entrada. Nuestro vecindario volvió a quedar en silencio, como siempre lo hacía después de las 10. Un silencio suburbano roto solo por el perro de la señora Peterson ladrando a las sombras y el zumbido distante del tráfico de la Ruta 9. Debería haber vuelto a los planos. Debería haber descubierto cómo meter otro baño en la casa Hartwell sin violar 3 códigos de construcción diferentes. En cambio, me encontré mirando el cuenco de cerámica, pensando en el gel de baño de vainilla y en la forma en que el uniforme de Julia siempre parecía perfectamente planchado a pesar de salir de nuestra vieja secadora. Lo bueno de ser contratista es que desarrollas un ojo para los detalles. Cuando algo no encaja bien, cuando las medidas no cuadran, cuando los cimientos no son sólidos, te das cuenta. No es paranoia, es instinto profesional. Y mi instinto profesional me decía que algo en mi matrimonio se había construido sobre cimientos inestables durante mucho tiempo. Cogí mi portátil y abrí nuestra banca en línea. Julia manejaba la mayoría de nuestras finanzas. Era mejor con los números, decía, y yo solía estar demasiado cansado después de jornadas de 10 horas gestionando equipos y lidiando con oficinas de permisos como para discutir. Pero esta noche, algo me hizo querer mirar los detalles. Compras de supermercado, 340 pesos la semana pasada. Gasolina, 180 Servicios públicos, seguros, hipoteca, todos los sospechosos habituales. Pero había otros cargos esparcidos a lo largo del mes como migas de pan. Compras en tarjeta en días que Julia afirmaba estar trabajando, cargos de restaurantes de lugares a los que nunca habíamos ido juntos, y los cargos de gasolina. Demasiados cargos de gasolina para alguien que supuestamente conducía la misma ruta al hospital 3 veces por semana. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Eddie, mi supervisor de obra. El vertido de hormigón de mañana se ha adelantado a las 7 de la mañana. Espero que no planees dormir hasta tarde, jefe. Respondí. ¿Cuándo duermo hasta tarde? Pero al pulsar enviar, me di cuenta de que en realidad no sabía a qué hora llegaba Julia a casa de sus turnos de noche. Siempre estaba dormido cuando ella regresaba, y ella siempre se había ido para cuando yo me despertaba para ir a trabajar. 7 años con este horario, y nunca la había visto entrar por nuestra puerta por la mañana. La parte racional de mi cerebro, la que había construido un exitoso negocio de contratación desde cero, me decía que estaba pensando demasiado. Julia trabajaba duro. El hospital era exigente. Las salas de emergencias eran impredecibles.
Y tal vez cenaba de camino a casa. Tal vez paraba a echar gasolina en diferentes estaciones. Tal vez había explicaciones perfectamente razonables para todo. Pero la otra parte de mi cerebro, la que había aprendido a confiar en sus instintos cuando algo parecía mal en una obra, seguía volviendo a ese olor a vainilla y a esos uniformes perfectamente planchados. Cerré el portátil y caminé hacia nuestro dormitorio. El lado del armario de Julia estaba organizado como el escaparate de unos grandes almacenes. Ropa de trabajo a la izquierda, ropa casual a la derecha, zapatos ordenados por color y temporada, todo en su sitio, todo contabilizado, excepto por el pequeño hueco en el estante donde normalmente guardaba su joyero. El hueco que sugería que se había llevado más accesorios al trabajo de lo habitual para alguien que planeaba pasar la noche lidiando con emergencias médicas. Miré el reloj, 11:23 de la noche. Julia estaría en el hospital ahora, acomodándose para otro largo turno. Podría llamar y ver cómo estaba. Solo una rápida conversación de estoy pensando en ti como cualquier esposo devoto podría tener con su esposa trabajadora. En cambio, me encontré rebuscando en el cajón de los trastos de nuestra cocina, buscando algo que no había usado en meses. El pequeño rastreador GPS que había comprado el año pasado cuando mi furgoneta de trabajo no paraba de ser forzada. El rastreador que era del tamaño de una caja de cerillas y podía funcionar durante semanas con una sola carga. El rastreador que me diría exactamente a dónde iba el Honda Civic de mi esposa durante sus turnos de noche. Miré el dispositivo, dándole vueltas en mis manos. Esto era una locura. Esto era el tipo de cosas que hacían los maridos paranoicos en las películas malas. Esto era probablemente lo más inteligente que había hecho en 7 años. La mañana del jueves llegó con la rutina habitual. La taza de café de Julia en el fregadero, su lado de la cama frío, pero obviamente se había dormido en él, y el leve olor a vainilla persistiendo en nuestro baño. Había dejado una nota en el frigorífico. Turno largo, desayuno con Donna antes de ir a casa. ¿Te quiero? Donna era su compañera de trabajo en el hospital. La había conocido exactamente 2 veces en 7 años. Una en una fiesta de Navidad, otra en un supermercado. Ambas veces pareció sorprendida de verme, como si hubiera olvidado que Julia tenía marido. Pasé el día intentando concentrarme en el trabajo, pero mi mente seguía divagando hacia el rastreador GPS que le había puesto al coche de Julia la noche anterior. La carcasa magnética era lo suficientemente pequeña como para esconderla detrás de su parachoques trasero, y la aplicación en mi teléfono me mostraría exactamente dónde había estado. «Estás distraído hoy, jefe», dijo Eddie a la hora del almuerzo. Estábamos de pie en el esqueleto de lo que finalmente se convertiría en la cocina de ensueño de la familia Harwell, pero yo no paraba de mirar el teléfono en lugar de revisar los planos eléctricos. «Solo estoy cansado», dije. «Quizá deberías empezar a acostarte más temprano. Déjale la rutina nocturna a Julia». Algo en su tono me hizo levantar la vista. Ella había trabajado para mí durante 5 años, y no solía ser de los que conversaban casualmente sobre mi vida personal. «¿Qué quieres decir?» Se encogió de hombros, de repente interesado en la caja eléctrica. «Nada, hombre. Solo digo que pareces cansado últimamente. Quizá deberíais intentar sincronizar más vuestros horarios». «¿Has visto a Julia en algún sitio?» «No, en realidad no. Solo ya sabes cómo es en un pueblo pequeño. La gente habla». «¿Qué tipo de habladurías?» Eddie dejó su taladro y me lanzó una mirada que no supe interpretar. «Tom, no quiero meterme en medio de nada, pero la señora Peterson mencionó haber visto el coche de Julia aparcado en ELM Street un par de veces. Dijo que le pareció raro porque por allí solo hay cosas residenciales». ELM Street estaba a 15 minutos de nuestra casa en la dirección opuesta al hospital. Era uno de esos nuevos desarrollos suburbanos donde cada casa parecía haber sido diseñada por el mismo arquitecto y pintada por el mismo equipo. Céspedes perfectos, entradas perfectas, familias perfectas viviendo vidas perfectas. ¿Cuándo vio esto la señora Peterson? No lo sé, hombre. Solo lo mencionó cuando le estaba arreglando la valla la semana pasada. Dijo que reconoció el coche por esa abolladura en el parachoques trasero. La abolladura que Julia se había hecho hacía 6 meses al chocar marcha atrás con un carrito de la compra.
La abolladura que nunca se había molestado en arreglar porque decía que le daba carácter al coche. Saqué mi teléfono y abrí la aplicación del GPS. El rastreador llevaba grabando menos de 24 horas, pero los datos ya contaban una historia que no quería leer. La ruta de ayer mostraba a Julia saliendo de nuestra casa a las 10:52 de la noche, como siempre. Pero en lugar de dirigirse hacia el hospital, había conducido directamente a Elm Street. El rastreador mostraba su coche aparcado en el 847 de Elm Street desde las 11:15 de la noche hasta las 6:30 de la mañana. 847 de Elm Street. Introduje la dirección en Google Maps y cambié a la vista de Street View. Una gran casa de estilo colonial con una entrada circular, robles maduros y un columpio visible en el patio trasero. El tipo de casa que costaba el doble de lo que Julia y yo podíamos permitirnos. El tipo de casa que pertenecía a gente que no trabajaba en turnos de noche en hospitales. Eddie, dije, mi voz sonando extraña en mis propios oídos. Puedes encargarte de las cosas aquí por el resto del día. Claro, jefe, todo bien. Necesito comprobar algo. El trayecto hasta Elm Street duró 12 minutos. 12 minutos para pensar en 7 años de turnos de noche de martes, jueves y sábado. 12 minutos para sumar todas las pequeñas inconsistencias que me habían estado molestando sin llegar a aflorar al pensamiento consciente. El 847 de Elm Street se veía exactamente como en la foto de Google Maps, excepto que ahora había un Honda Civic plateado aparcado en la entrada. El mismo Honda Civic que se suponía que estaba en el hospital donde mi esposa supuestamente estaba salvando vidas y ganando horas extras. Aparqué al otro lado de la calle e intenté dar sentido a lo que estaba viendo. Quizá Julia tenía una amiga que vivía aquí. Quizá se había puesto enferma durante su turno y necesitaba un lugar para descansar. Quizá había una explicación perfectamente inocente de por qué su coche estaba aparcado en la casa de un extraño a las 2 de la tarde de un jueves. Entonces la puerta principal se abrió y Julia salió. No llevaba su uniforme médico. Llevaba el vestido de verano azul que le había comprado para nuestro aniversario hacía 2 años. El que dijo que era demasiado bonito para el día a día. Llevaba el pelo suelto como solía llevarlo los fines de semana, y llevaba una pequeña bolsa de viaje. Un hombre la siguió fuera de la casa, alto, probablemente de mi edad, vestido con pantalones caqui y un polo como si acabara de salir de un catálogo de un club de campo. Le pasó el brazo por la cintura a Julia, y ella se apoyó en él como solía apoyarse en mí cuando nos casamos. Luego 2 niños salieron corriendo de la casa, un niño que parecía tener unos 8 años y una niña que no podía tener más de 6. Ambos abrazaron a Julia como si hubieran estado esperando todo el día para verla. Y ella los abrazó de vuelta como si fueran las personas más importantes de su mundo. El niño dijo algo que hizo reír a Julia, y el sonido llegó hasta el otro lado de la calle, donde yo estaba sentado en mi camioneta, sintiendo como si estuviera viendo la vida de otra persona a través de una ventana. El hombre besó la frente de Julia, el mismo beso rápido que ella me había dado la noche anterior, y ella le devolvió el beso. Luego se subió a su Honda Civic y se marchó, dejando al hombre y a los 2 niños saludando desde el porche de su perfecta casa suburbana. Me quedé allí otros 10 minutos tratando de procesar lo que acababa de ver. Mi esposa, la mujer que había compartido mi cama durante 7 años, que me había dicho que me quería solo 14 horas antes, tenía otra familia, otra casa, otro hombre. Otros hijos que la llamaban por el nombre que usara en esta segunda vida que había estado viviendo. La parte racional de mi cerebro seguía insistiendo en que tenía que haber una explicación. Tal vez estaba cuidando a los hijos de unos amigos. Tal vez estaba ayudando a un pariente del que nunca había oído hablar. Tal vez. Pero yo sabía que no era así. La forma en que se había movido por esa casa, la forma en que había abrazado a esos niños, la forma en que ese hombre la había tocado. Esto no era cuidar niños ni una obra de caridad. Esto era un hogar. Esto era una familia. Esta era la vida que Julia había estado viviendo 3 noches a la semana durante 7 años mientras yo había estado sentado en nuestra sala de estar, confiando en ella completamente y sin hacer nunca las preguntas correctas. Arranqué mi camioneta y conduje a casa, con las manos temblando en el volante. Para cuando entré en nuestra entrada, había tomado una decisión que se sentía a la vez aterradora e inevitable. Julia quería jugar a la casita con 2 familias diferentes.
Bien. A ver qué le parecía cuando ambas familias se enteraran la una de la otra. La ferretería de la Ruta 9 vendía cámaras desechables por 12 pesos cada una. Cámaras de película anticuadas que no podían ser rastreadas a través de registros digitales o almacenamiento en la nube. Compré 6 de ellas junto con un accesorio de teleobjetivo que el adolescente detrás del mostrador juró que funcionaría a pesar de parecer diseñado en 1987. ¿Estás haciendo algún tipo de proyecto de vigilancia? Preguntó, escaneando las cámaras. Algo así. De vuelta en casa, extendí todo sobre la mesa de nuestra cocina, la misma mesa donde Julia y yo habíamos desayunado esa mañana, donde me había besado de despedida antes de irse a lo que fuera que hiciera durante sus horas diurnas. El rastreador GPS mostraba que su coche había vuelto a LM Street sobre las 4 de la tarde y no se había movido desde entonces. Abrí mi portátil y empecé a investigar. La casa en el 847 de LM Street era propiedad de Lawson Pierce, de 42 años, que trabajaba como agente inmobiliario de propiedades de lujo en el centro. Casado con Rebecca Pierce, 2 hijos, hipoteca contratada hacía 3 años por 485.000 pesos. Lawson Pierce. Incluso su nombre sonaba como si perteneciera a un directorio de un club de campo. Encontré el sitio web de su negocio, con una foto profesional y testimonios de clientes satisfechos. Se especializaba en casas familiares de lujo para compradores exigentes, y su biografía mencionaba su compromiso de ayudar a las familias a encontrar su hogar perfecto para siempre. La ironía no se me escapó. Sus perfiles en redes sociales mostraban exactamente lo que esperaba. Fotos familiares en la playa, partidos de ligas infantiles, fiestas de cumpleaños con decoraciones elaboradas. Rebecca Pierce era rubia y delgada, el tipo de mujer que probablemente organizaba eventos de caridad y pertenecía a la Asociación de Padres y Maestros. Los niños, Michael y Emma, parecían felices y bien adaptados de esa manera particular que proviene de no tener que preocuparse nunca por el dinero. Lo que no vi en ninguna de las fotos fue a Julia. Pero entonces empecé a mirar con más atención. En una foto de la última Navidad, había un cubierto extra en la mesa del comedor. En una foto de la fiesta de cumpleaños de Emma, se veía la mano de una mujer en el borde del encuadre sosteniendo una cámara. En varias de las fotos de las vacaciones familiares, alguien claramente había estado tomando las fotos, alguien que no era Lawson ni Rebecca ni ninguno de los niños, alguien que conocía a la familia lo suficientemente bien como para confiarle la documentación de sus preciosos recuerdos. Imprimí todo lo que pude encontrar sobre Lawson Pierce y su perfecta vida suburbana, y luego volví a LM Street. Esta vez, aparqué a 2 manzanas y caminé por el vecindario como si perteneciera allí. Solo un contratista echando un vistazo a la arquitectura local, tal vez pensando en hacer una oferta para algún trabajo de renovación. La casa en el 847 de LM Street tenía una vista despejada desde el parque de enfrente. Podía instalarme con las cámaras y los teleobjetivos, documentar lo que sucediera durante el próximo turno de noche de Julia y finalmente obtener la evidencia que necesitaba para entender lo que realmente había sido mi matrimonio durante los últimos 7 años. Pero primero, necesitaba saber más sobre el horario de Julia en el hospital. El centro médico St. Mary's estaba a 15 minutos en coche de nuestra casa, en la dirección opuesta a LM Street. Había estado allí exactamente una vez, cuando Julia consiguió el trabajo por primera vez, y lo recordaba como un hospital típico de tamaño mediano. Aparcamiento concurrido, personal agobiado, ese olor particular a desinfectante y comida de cafetería que parecía impregnar todas las instalaciones médicas. La mujer del mostrador de información parecía haber trabajado allí desde que abrió el hospital. Estoy buscando a Julia Lane, dije. Es enfermera en el departamento de emergencias. Oh, Julia. La cara de la mujer se iluminó. ¿Es usted familia? Soy su marido. Algo parpadeó en su expresión. Confusión, tal vez, o sorpresa. Lo siento, pensaba bueno, Julia no suele mencionar que está casada. Mantenemos nuestras vidas laborales y personales separadas, dije, lo que se sintió como el eufemismo del siglo. Por supuesto. Bueno, Julia no trabaja hoy. Ahora solo trabaja los turnos de lunes, miércoles y viernes. Desde hace unos 3 años. Lunes, miércoles, viernes. No martes, jueves, sábado como me había estado diciendo.
Cierto, dije. Me confundí con su horario, cuando suele terminar su turno el viernes. Oh, ahora trabaja de día. De 7 a 7. Dejó los turnos de noche hace un tiempo. Dijo que eran demasiado duros para su vida familiar. Vida familiar. La frase me golpeó como un puñetazo en el estómago. Gracias, logré decir. Ya la veré en casa. Llegué a mi camioneta antes de que me cayera encima todo el peso de la situación. Julia no había trabajado un solo turno de noche en 3 años. Cada martes, jueves y sábado durante 3 años, me había estado mintiendo a la cara y conduciendo a LM Street para jugar a la casita con Lawson Pierce y sus hijos. 3 años de yo también te quiero y besos de buenas noches y notas matutinas sobre turnos largos y desayunos con compañeros de trabajo. 3 años de yo confiando en ella completamente mientras ella construía una segunda vida entera con la familia de otro hombre. Me senté en el aparcamiento del hospital viendo a médicos y enfermeras y visitantes ir y venir. Todos ellos lidiando con emergencias reales mientras yo intentaba procesar el hecho de que mi matrimonio era una mentira. No una mentira reciente, no un error que se había ido de las manos, sino un engaño deliberado y calculado que había estado ocurriendo durante años. Mi teléfono sonó. «Julie». «Hola, cariño», dijo, y su voz sonaba exactamente igual que siempre. Cálida, familiar, completamente normal. «¿Cómo va tu día?» «Bien», dije. «Terminando en la obra». «Qué bien». «Oye, voy a llegar tarde esta noche. Donna y yo vamos a cenar después de nuestro turno, y ya sabes cómo le gusta hablar a Donna». Donna, de quien ahora sabía que no estaba trabajando con Julia hoy porque Julia no estaba trabajando en absoluto. Donna, que probablemente no tenía ni idea de que estaba siendo utilizada como coartada para la doble vida de mi esposa. «No hay problema», dije. «Probablemente me pida algo y trabaje en los planos». «Eres el mejor». «¿Te quiero?» «Yo también te quiero». Colgó y me quedé mirando mi teléfono durante un largo momento. ¿Cuántas veces habíamos tenido esa conversación exacta? ¿Cuántas veces me había mentido con la misma facilidad casual, el mismo tono afectuoso, las mismas palabras de amor que aparentemente no significaban nada? Conduje a casa y pasé el resto de la tarde planeando. El sábado era el próximo turno de noche de Julia, lo que significaba que el sábado era cuando obtendría las fotografías que documentarían exactamente lo que mi esposa había estado haciendo con su tiempo. Evidencia clara e innegable de la vida que me había estado ocultando. Evidencia que finalmente me daría el poder de decidir qué pasaría después. Para cuando Julia llegó a casa esa noche a las 9:30, no a las 7:15 que habría llegado si realmente hubiera estado trabajando un turno en el hospital, lo tenía todo listo. Las cámaras estaban cargadas con película y probadas. Había trazado 3 puntos de vista diferentes alrededor del vecindario que me darían tomas claras de la casa. Incluso había preparado un termo de café y algunos sándwiches porque no tenía idea de cuánto tiempo necesitaría esperar para obtener las fotos que necesitaba. «¿Qué tal la cena con Donna?», pregunté cuando entró por la puerta. «Oh, ya conoces a Donna. Está teniendo problemas con su novio otra vez. Juro que esa mujer atrae a hombres complicados como un imán». Julia se quitó los zapatos y se dirigió al dormitorio, parloteando sobre su noche ficticia, de la misma manera que probablemente lo había hecho cientos de veces antes. Pero esta noche, escuché cada palabra, catalogando cada mentira, cada engaño casual, cada momento de traición disfrazado de conversación normal. «Estoy agotada», dijo, saliendo del dormitorio en pijama. «Creo que me voy a dar un baño y me voy a la cama temprano. Mañana va a ser otro turno largo». «Que duermas bien», dije. Y por primera vez en 7 años, lo decía en serio. Porque mañana por la noche, el largo turno de Julia iba a ser la última mentira que me contaría. El sábado por la noche, le dije a Julia que me iba a encontrar con Eddie para tomar algo en la taberna de Murphy. Apenas levantó la vista de su revista. «Diviértete», dijo. «No me esperes despierto mañana por la mañana. Ya sabes cómo me agotan estos turnos de noche». «Sé exactamente cómo te agotan», dije. Pero ella ya había vuelto a su revista. En lugar de ir a Murphy's, conduje hasta LM Street y aparqué en el estacionamiento detrás de la escuela primaria.
Desde allí, podía caminar hasta el parque frente al 847 de Elm Street y establecer mi posición de vigilancia sin ser visto desde la casa. La noche era clara y cálida, perfecta para la fotografía al aire libre. Había traído 3 cámaras, una con teleobjetivo para tomas a larga distancia, una cámara normal de respaldo y una cámara desechable que podía operar en silencio si necesitaba acercarme a la casa. A las 10:45, el Honda Civic de Julia giró en Elm Street. Observé a través del teleobjetivo cómo aparcaba en la entrada, igual que lo había hecho el jueves. Pero esta vez, estaba preparado. Empecé a tomar fotos en el momento en que salió del coche. Llevaba vaqueros y un suéter que nunca le había visto, con la misma bolsa de viaje que tenía el jueves. Caminó hacia la puerta principal como si lo hubiera hecho 1000 veces, usando su propia llave para entrar. Su propia llave. Tenía una llave de esta casa. A través de las ventanas delanteras, pude ver una luz cálida y movimiento. La familia la estaba esperando. Lawson y los 2 niños se reunieron en lo que parecía la sala de estar. Cuando Julia entró, la niña corrió hacia ella de inmediato, y Julia la levantó en un abrazo que duró lo suficiente como para que yo tomara 6 fotos diferentes. Me moví a una posición diferente y seguí disparando. Julia ayudando al niño con lo que parecían ser los deberes en la mesa de la cocina. Lawson trayéndole una taza de café y besándole la coronilla. Los 4 sentados juntos en el sofá, viendo la televisión como cualquier familia normal en una noche de sábado. Como la familia que Julia nunca había querido tener conmigo. Alrededor de las 9 de la noche, los niños subieron. Probablemente la rutina de irse a la cama. Julia y Lawson se quedaron en el sofá y vi a mi esposa acurrucarse contra otro hombre de la misma manera que solía acurrucarse contra mí cuando nos casamos. Antes de que comenzaran sus turnos de noche, antes de que encontrara algo mejor que lo que teníamos. Tomé fotos de todo. Julia leyendo cuentos para dormir a niños que no eran suyos. El brazo de Lawson alrededor de su cintura mientras estaban en la cocina. Los 2 compartiendo una botella de vino en el patio trasero, hablando y riendo como si se conocieran de toda la vida, lo cual empezaba a darme cuenta de que probablemente era así. Alrededor de las 11 de la noche, entraron y las luces de abajo se apagaron. Las luces de arriba permanecieron encendidas durante otra hora, lo suficiente para que yo entendiera que Julia no estaba durmiendo en una habitación de invitados. Empaqué mis cámaras y conduje a casa, con las manos temblando de rabia y algo más que no podía nombrar. Traición, tal vez, o alivio. Después de 7 años sintiendo que algo andaba mal en nuestro matrimonio, finalmente sabía qué era. No era nuestro matrimonio en absoluto. Era el otro matrimonio de Julia. El domingo por la mañana, conduje hasta el laboratorio de revelado de 1 hora en el centro comercial cerca de la autopista. El chico detrás del mostrador parecía aburrido hasta que empezó a revelar mi película. Vaya, dijo, sosteniendo una de las impresiones. Esto es material de detective privado en serio. Algo así. ¿Tu esposa te engaña? Miré la fotografía que sostenía. Julia y Lawson en el patio trasero, su mano en la mejilla de ella, ambos sonriendo como si fueran las personas más felices del mundo. Sí, dije, algo así. Las fotos eran incluso mejores de lo que esperaba. Claras, detalladas, mostrando innegablemente a Julia viviendo una vida doméstica completa con otro hombre y sus hijos. No había forma de explicar estas fotos. Ninguna interpretación inocente que tuviera sentido. Tenía 62 fotografías documentando la familia secreta de mi esposa. 62 pruebas que pondrían fin a nuestro matrimonio y probablemente destruirían cualquier relación que ella tuviera con Lawson Pierce. Pero primero, quería saber más sobre el propio Lawson. Premium Properties tenía una oficina en el centro, en uno de esos edificios históricos renovados que cobraban un alquiler de primera por el privilegio de paredes de ladrillo visto y suelos de madera originales. Entré el lunes por la mañana con mi mejor ropa de contratista, vaqueros limpios, camisa de botones, botas de trabajo sin barro. Busco a Lawson Pierce, le dije a la recepcionista. Tengo una casa que estoy pensando en vender. Oh, Lawson es nuestro mejor agente para casas familiares. Déjame ver si está disponible. Lawson Pierce era todo lo que esperaba de las fotos de su sitio web y más. Alto, seguro de sí mismo, corte de pelo caro,
Un apretón de manos que duraba exactamente el tiempo adecuado. Parecía el tipo de hombre que nunca había tenido que preocuparse por pagar la nómina o tratar con inspectores de construcción o preguntarse si su esposa le estaba mintiendo. Tom, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer por ti hoy? Nos sentamos en su oficina, que estaba decorada con premios y fotos de familias felices de pie frente a las casas que les había vendido. Me di cuenta de que no tenía fotos personales en su escritorio. Ni fotos de Rebecca y los niños, y definitivamente ninguna de Julia. Tengo una propiedad que estoy pensando en poner en el mercado, dije. Una casa pequeña, nada lujoso, pero está en un buen vecindario. Genial, ¿cuál es la dirección? Le di mi dirección. La dirección de Julia. La casa donde supuestamente vivía cuando no estaba jugando a ser mamá de sus hijos. Algo parpadeó en la cara de Lawson. Solo por un segundo, pero lo capté. Vecindario interesante, dijo. No tengo muchos listados por allí. ¿Conoces la zona? No especialmente. ¿Cuál es tu plazo para vender? Hablamos durante otros 10 minutos sobre las condiciones del mercado y las estrategias de precios, y Lawson fue amable y profesional en todo momento, pero podía decir que algo le molestaba. Seguía mirando la dirección que había escrito como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas. Cuando salí de su oficina, estaba bastante seguro de que Lawson Pierce no tenía ni idea de que Julia Lane estaba casada con otra persona, lo que significaba que Julia nos había estado mintiendo a los dos. Conduje a casa y extendí las fotografías sobre la mesa de nuestra cocina. 62 imágenes de la vida secreta de mi esposa dispuestas en orden cronológico como un guión gráfico. Julia llegando a la casa, Julia abrazando a los niños, Julia cocinando la cena con Lawson, Julia arropando a los niños en la cama, Julia y Lawson juntos en el sofá, pareciendo que pertenecían allí, pareciendo que estaban exactamente donde querían estar. Cogí una de las fotos. Julia riéndose de algo que el niño pequeño había dicho, su rostro brillante de alegría genuina, y me di cuenta de que no podía recordar la última vez que la había visto tan feliz en nuestra casa. Quizás nunca lo había estado. Mi teléfono vibró. Mensaje de texto de Julia. Trabajo hasta tarde esta noche. No me esperes despierto. Trabajando hasta tarde un lunes. Cuando el hospital me había dicho que solo trabajaba los turnos de día de lunes, miércoles y viernes. Miré las fotografías esparcidas por nuestra mesa, evidencia de 7 años de mentiras, y tomé mi decisión. Era hora de tener una conversación con mi esposa. Julia llegó a casa el martes por la mañana a las 7:15, exactamente cuando habría llegado si realmente hubiera trabajado un turno de noche en el hospital. Se movió a través de nuestra rutina matutina como lo había hecho miles de veces antes. Café, ducha, un desayuno rápido mientras revisaba su teléfono. ¿Qué tal tu turno? Pregunté, como siempre. Noche movida. 3 accidentes de coche y un ataque al corazón. Ya sabes cómo pueden ser los lunes. Asentí y comí mi cereal, viendo a mi esposa mentirme con la misma facilidad casual que había estado usando durante 7 años. Era buena en eso. Sin vacilación, sin delatores, solo un engaño suave entregado con una sonrisa. Voy a intentar dormir un poco, dijo, besándome la frente. Despiértame si pasa algo importante. Lo haré. Fue a nuestro dormitorio y cerró la puerta. En 10 minutos, pude oír su respiración asentarse en el ritmo del sueño. Sueño real, del que proviene del agotamiento genuino. Esperé otra hora, luego recogí las fotografías y las metí en un sobremanila. 62 fotos que pondrían fin a nuestro matrimonio y probablemente destruirían cualquier vida de fantasía que Julia había construido con Lawson Pierce y sus hijos. Pero primero, quería ver qué sabía Lawson sobre la otra vida de su novia. Premium Properties abría a las 9. Estaba esperando en el aparcamiento cuando llegó Lawson, conduciendo un BMW plateado que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en 6 meses. Pareció sorprendido de verme. Tom, ¿verdad? Teníamos una cita. Sin cita. Solo quería darte algo. Le entregué el sobremanila. Lo abrió allí mismo en el aparcamiento, y vi cómo su rostro cambiaba mientras miraba las fotografías. Confusión primero, luego reconocimiento, luego algo que podría haber sido ira o dolor a ambos.
¿De dónde has sacado esto? Las tomé el sábado por la noche fuera de tu casa en Elm Street. Lawson se quedó mirando una foto de Julia abrazando a su hija. No entiendo quién eres. Soy el marido de Julia. El sobre se le escapó de las manos, esparciendo fotografías por el asfalto. Imágenes de su perfecta vida familiar de fin de semana mezcladas con el tráfico de la mañana y los vasos de café del Starbucks cercano. Eso es imposible, dijo. Julia no está casada. 7 años el mes que viene. Vivimos en el 412 de Maple Street. La dirección que te di ayer cuando vine a tu oficina. Lawson se agachó y empezó a recoger las fotografías con manos temblorosas. Me dijo que estaba divorciada. Dijo que su exmarido vivía en California. Nunca he estado en California. Se queda 3 noches a la semana. Tiene su propia llave. Los niños la llaman. Se detuvo, mirando una foto de Julia leyendo cuentos a sus hijos. ¡Oh, Dios! Los niños la llaman tía Julie. Tía Julie. No mami, como había pensado desde la distancia, pero lo suficientemente cerca como para importar. Lo suficientemente cerca como para doler. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? Pregunté. 4 años, tal vez 5. Nos conocimos en una jornada de puertas abiertas y dijo que estaba buscando un lugar para alquilar después de su divorcio. Empezamos a hablar y se interrumpió, mirando las fotografías como si pudieran cambiar si las miraba el tiempo suficiente. Me dijo que trabajaba en turnos de noche en el hospital. Trabaja en el hospital, de día, de lunes a viernes. Me dijo que tenía un trabajo a tiempo parcial los fines de semana para ayudar a pagar a su abogado de divorcio. Nos quedamos en el aparcamiento, 2 hombres que habían sido engañados por la misma mujer, tratando de reconstruir el alcance del engaño de Julia. Nos había estado mintiendo a ambos, manteniendo 2 relaciones separadas con 2 conjuntos de mentiras separadas durante años. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Lawson. Voy a pedirle que se explique. ¿Y tú qué vas a hacer? Miró las fotografías una vez más, luego me las devolvió. Tengo que pensar en esto. Rebecca y yo hemos estado teniendo problemas. Julia ha estado ayudando con los niños, y están apegados a ella. Esto los va a destruir. Debería haber pensado en eso antes de decidir jugar a la casita con tu familia. Lawson se subió a su BMW y se fue sin decir una palabra más. Recogí las fotografías esparcidas y conduje a casa, donde Julia todavía dormía en nuestra cama, probablemente soñando con su perfecta doble vida. Me hice un sándwich y esperé. Alrededor de las 2, oí la ducha. A las 2:30, Julia estaba en la cocina haciendo café y revisando su teléfono como en una tarde de martes normal. ¿Has dormido bien?, pregunté. Como un tronco, dijo, y luego se corrigió. Perdón, mala elección de palabras para alguien que trabaja en un hospital. Hablando del hospital, pasé ayer para sorprenderte con el almuerzo. Me dijeron que ahora solo trabajas en turnos de día. Julia se quedó muy quieta, con la taza de café a medio camino de sus labios. ¿Qué? Lunes, miércoles, viernes, de 7 a 7, turnos de día, sin noches, sin fines de semana, sin pago de horas extras durante los últimos 3 años. Dejó su taza de café con deliberado cuidado. Tom, puedo explicarlo. Estoy seguro de que puedes. Eres buena explicando cosas, como le explicaste a Lawson Pierce que estabas divorciada y que tu exmarido vivía en California. El color desapareció del rostro de Julia. ¿Cómo sabes? Saqué el sobremanila y extendí las fotografías sobre la mesa de nuestra cocina. 62 imágenes de la vida secreta de Julia dispuestas como pruebas en un tribunal. Julia se quedó mirando las fotos sin hablar durante un largo rato. Cuando finalmente levantó la vista, sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no pude decir si eran lágrimas de arrepentimiento o solo lágrimas por haber sido descubierta. No es lo que piensas, dijo. Es exactamente lo que pienso. Has estado viviendo con la familia de otro hombre 3 noches a la semana durante años. Me has estado mintiendo sobre dónde trabajas, cuándo trabajas y quién eres cuando no estás aquí. Tom, por favor, déjame explicarlo. ¿Explicar qué? ¿Cómo tienes una llave de su casa,
como sus hijos te llaman tía Julie, como tú y Lawson os acurrucáis en su sofá como si estuvieras casada con él en lugar de conmigo. Julia cogió una de las fotografías, la de ella abrazando a la hija de Lawson. Rebecca lo dejó el año pasado. Los niños estaban destrozados. Solo estaba ayudando, siendo una amiga. Con tu propia llave y bolsa de viaje y rutina de cuentos para dormir. ¿Es complicado? No, no lo es. Es simple. Querías 2 familias, así que te creaste 2 familias. Querías la estabilidad de estar casada conmigo y la emoción de jugar a la casita con Lawson. Lo querías todo, y pensaste que eras lo suficientemente lista como para tenerlo todo sin que nadie se enterara. Julia estaba llorando ahora, lágrimas reales que corrían su maquillaje y la hacían parecer más joven y vulnerable de lo que había parecido en años. Nunca quise que pasara así. ¿Cómo querías que pasara? No lo sé. Simplemente cuando conocí a Lawson, era tan diferente a ti. Me necesitaba de una manera que tú nunca lo hiciste. Y los niños, eran tan dulces y Rebecca nunca estaba. Y sentía que realmente estaba marcando una diferencia en sus vidas. ¿Y qué hay de marcar una diferencia en mi vida? ¿Qué hay del matrimonio que se suponía que estábamos construyendo juntos? Éramos felices, Tom. Somos felices. Esto no cambia nada entre nosotros. Me reí y salió amargo y áspero. Esto lo cambia todo entre nosotros. Me has estado mintiendo durante años. Cada turno de noche, cada historia de horas extras, cada vez que me dijiste que me querías mientras pensabas en él, todo fue una mentira. Si te quiero. Amas tenerme como plan de respaldo. Amas saber que estaré aquí, confiando en ti completamente mientras tú vas a jugar a la novia perfecta con la familia de otro. Julia extendió la mano sobre la mesa y tocó la mía. Tom, por favor. Podemos superar esto. Dejaré de ver a Lawson. Dejaré el hospital si es necesario. Podemos empezar de nuevo. Miré su mano sobre la mía, la misma mano que había estado sosteniendo a los hijos de Lawson, cocinando la cena en su cocina, tocando su rostro en las fotografías esparcidas por nuestra mesa. No, dije, no podemos. Aparté mi mano y empecé a recoger las fotografías. Voy a quedarme en casa de Eddie unos días mientras decido qué pasa después. Cuando vuelva, quiero que te hayas ido. Tom, espera. 7 años, Julia. 7 años. Confié en ti completamente. 7 años creí cada mentira que me contaste. 7 años me miraste a los ojos y mentiste sobre los hechos más básicos de tu vida. Me levanté y me dirigí a la puerta. Encuentra otro lugar para dormir esta noche. Quizás Lawson tenga sitio para ti ahora que sabe quién eres realmente. Tom, por favor, no hagas esto. Podemos arreglarlo. Me volví para mirarla una última vez. Mi esposa de 7 años sentada en la mesa de nuestra cocina, rodeada de pruebas de su traición, todavía creyendo que podía librarse de las consecuencias de sus decisiones con palabras. Algunas cosas no se pueden arreglar, Julia. Algunas cosas simplemente están rotas. Salí de nuestra casa y no miré atrás. El apartamento de Eddie era un piso de soltero en el sentido más estricto. Cajas de pizza, botellas de cerveza vacías y un sofá que había visto días mejores en algún momento de la década anterior. Pero era honesto de una manera que mi casa no lo había sido en años. Y eso valía algo. Entonces, ¿cuál es el plan? Preguntó Eddie, dándome una cerveza y acomodándose en su sillón reclinable. ¿Vas a solicitar el divorcio? Eventualmente. Primero, quiero asegurarme de que la esposa de Lawson sepa lo que ha estado pasando. Rebecca Pierce. Lo miré fijamente. ¿La conoces? Pueblo pequeño, hombre. Trabaja en el banco del centro. Se encarga de los préstamos comerciales. Traté con ella cuando intentábamos conseguir financiación para el nuevo equipo el año pasado. ¿Cómo es ella? Profesional, inteligente, parecía tener su vida en orden, pero había algo triste en ella. Como si estuviera actuando por inercia pero sin estar realmente feliz por ello. Eso tenía sentido.
Si Lawson había estado teniendo una aventura con Julia durante 4 años, Rebecca probablemente había sentido que algo andaba mal en su matrimonio mucho antes de tener pruebas. Voy a decírselo, dije. ¿Estás seguro de que es una buena idea? Meterse en medio del matrimonio de otra persona. Ella ya está en medio del mío. Merece saber lo que su marido ha estado haciendo con mi esposa. A la mañana siguiente, conduje al centro hasta el First National Bank. Rebecca Pierce era exactamente lo que esperaba de las fotos de las redes sociales de Lawson. Rubia, pulcra, el tipo de mujer que probablemente encargaba sus tarjetas de Navidad en septiembre. Pero Eddie tenía razón sobre la tristeza. Estaba allí en sus ojos, cuidadosamente oculta, pero aún visible si sabías qué buscar. Señora Pierce, soy Tom Lane. Me preguntaba si podría hablar con usted en privado. ¿Es sobre una solicitud de préstamo? No, es sobre su marido y mi esposa. Algo parpadeó en su rostro. Reconocimiento, tal vez, o resignación, como si hubiera estado esperando esta conversación durante mucho tiempo. Ya veo, ¿prefiere discutir esto aquí o en un lugar más privado? Un lugar privado sería mejor. Nos reunimos en una cafetería a 2 manzanas del banco. Rebecca se sentó frente a mí, perfectamente compuesta, con las manos cruzadas en el regazo como si estuviera asistiendo a una reunión de negocios en lugar de enterarse de la aventura de su marido. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabe?, preguntó. Me enteré esta semana. ¿Cuánto tiempo hace que sospecha? Unos 2 años. Lawson empezó a trabajar hasta tarde más a menudo, a recibir llamadas de fin de semana que no parecían resultar en nuevos listados. Estaba distraído, más feliz de lo que había estado en años, pero no por nada que estuviera pasando en casa. Saqué 3 de las fotografías, las más claras que mostraban a Julia y Lawson juntos. Rebecca las miró sin expresión, como si estuviera revisando documentos de un préstamo. Su nombre es Julia Lane. Le ha estado diciendo a mi marido que trabaja en turnos de noche en el hospital mientras se queda en su casa 3 noches a la semana. Tía Julie, dijo Rebecca en voz baja. ¿Sabe de ella? Sé que Lawson contrató a alguien para ayudar con los niños después de que me mudé el año pasado. Sé que Michael y Emma hablan de ella constantemente cuando están conmigo los fines de semana. Sé que últimamente ha sido más una madre para ellos que yo. ¿Se mudó? Rebecca sonrió, pero no le llegó a los ojos. Hemos estado separados durante 8 meses. Tengo un apartamento al otro lado de la ciudad, y estamos tratando de arreglar las cosas por el bien de los niños. O al menos eso pensaba yo. Esto se estaba volviendo más complicado de lo que esperaba. Lo siento. No me di cuenta. No se disculpe. Necesitaba saberlo. Volvió a mirar las fotografías. Parecen felices juntos. Lo parecen. Más felices de lo que Lawson y yo parecimos nunca, incluso en las fotos de nuestra boda. Nos quedamos en silencio por un momento. 2 personas cuyos matrimonios habían sido destruidos por el mismo engaño, tratando de averiguar qué venía después. ¿Qué va a hacer?, preguntó Rebecca. Divorciarme de ella. Probablemente debería haberlo hecho hace años, pero confiaba en ella completamente. Entiendo. Seguía pensando que si me esforzaba más, si era más comprensiva, si le daba a Lawson espacio para averiguar lo que quería. Se encogió de hombros. Resulta que lo que quería era la esposa de otro. ¿Y usted, qué va a hacer? Hablar con mi abogado. Solicitar la custodia de los niños. Asegurarme de que entiendan que la tía Julie ya no será parte de sus vidas. La tristeza en su voz era inconfundible. Cualesquiera que fueran los problemas que ella y Lawson hubieran estado teniendo, ella se preocupaba genuinamente por el bienestar de sus hijos, y la desaparición de Julia de sus vidas les iba a doler. Lo siento, dije. Sé que esto no es fácil. Nada de esto es fácil, pero al menos ahora sé por qué mi marido dejó de intentar salvar nuestro matrimonio. Ya tenía un reemplazo. Dejé a Rebecca en la cafetería y conduje de vuelta a mi casa. El coche de Julia no estaba, pero había dejado una nota en la mesa de la cocina. Tom, me quedo en casa de mi hermana. Por favor, llámame cuando estés listo para hablar. Te quiero.
Su hermana vivía a 3 horas de distancia en Connecticut, lo suficientemente lejos como para que Julia no pudiera mantener fácilmente su rutina con la familia de Lawson. Lo suficientemente cerca como para que pudiera volver a intentar salvar nuestro matrimonio si yo estaba dispuesto a perdonarla. No lo estaba. Llamé a un cerrajero e hice cambiar todas las cerraduras. Luego llamé a un abogado y concerté una cita para discutir los procedimientos de divorcio. Luego me senté en nuestra cocina, mi cocina ahora, y traté de averiguar cómo reconstruir una vida que se había basado en mentiras durante 7 años. Mi teléfono sonó. Lawson Pierce. Tenemos que hablar, dijo. Creo que ya lo cubrimos todo ayer. Rebecca lo sabe. Va a solicitar el divorcio y a pedir la custodia total de los niños. Eso es entre tú y Rebecca. Los niños preguntan por Julia. No entienden por qué la tía Julie no ha estado por aquí, y no sé qué decirles. Diles la verdad. Diles que la tía Julie les estaba mintiendo a todos, incluidos ellos. Tienen 6 y 8 años, Tom. No entienden las complicaciones de los adultos. Entonces tal vez deberías haber pensado en eso antes de empezar una aventura con una mujer casada. No sabía que estaba casada. Pero tú sabías que tú sí lo estabas. Lawson se quedó en silencio por un momento. Tienes razón. Esto es culpa mía. Solo necesito que sepas que Julia realmente se preocupa por Michael y Emma pasara lo que pasara, sus sentimientos por ellos eran reales. Sus sentimientos por mucha gente eran reales. Eso no hace que lo que hizo esté bien. Lo sé. Solo quería que entendieras que no es un monstruo. Es solo alguien que tomó algunas decisiones terribles. Todos tomamos decisiones, Lawson. Algunos de nosotros vivimos con las consecuencias. Colgué y miré alrededor de mi casa vacía. 7 años de matrimonio, y había tardado menos de una semana en reducirse a cambios de cerraduras y citas con abogados. Pero por primera vez en meses, tal vez años, sentí que podía respirar. Julia había tomado sus decisiones. Ahora yo estaba tomando las mías, y a diferencia de ella, iba a vivir con ellas honestamente. Las siguientes semanas pasaron en una vorágine de papeleo legal y conversaciones incómodas con amigos en común que no podían creer que nuestro matrimonio hubiera terminado. Algunos se pusieron del lado de Julia, convencidos de que estaba siendo demasiado duro, de que los matrimonios podían sobrevivir a la infidelidad si ambas personas estaban dispuestas a trabajar en ello. No entendían que esto no era solo infidelidad. Eran 7 años de engaño sistemático. 7 años de vivir una doble vida. 7 años de mirarme a los ojos y mentir sobre los hechos más básicos de su existencia. Julia llamaba cada pocos días preguntando si estaba listo para hablar. Listo para arreglar las cosas. Listo para darle a nuestro matrimonio otra oportunidad. Cada vez le decía lo mismo, habla con mi abogado. El divorcio se finalizó un martes por la mañana de octubre. Julia no se opuso a nada. Firmó los papeles, dividió nuestros bienes y se alejó de 7 años de matrimonio con la misma eficiencia silenciosa que había usado para mantener su doble vida. Yo me quedé con la casa. Ella se quedó con sus secretos. Y por primera vez desde que la había seguido a Elm Street esa noche de septiembre, sentí que estaba exactamente donde pertenecía.